Oli, oli. Ah, ya va acá. ¿Este o no? ¿Sí? ¿No? Hoy. No sé. No suena. ¿Qué te estás llamando? Ah, sí. Bueno. Tengo un nudo, güey.
Our team has received some incredible intel from an anonymous source. A mysterious Stellaron burst has occurred aboard the Ciencio La Fu. Today, we're lucky to have with us in the studio the La Fu skyfaring Hell Master Madame Yukong, as well as Mr. La Cha, a traveling merchant clearly staying on the ship. Madame Yukong, what's the latest on the La Fu situation? Well, for the most part, the Stellaron crisis has been brought under control. We've evacuated affected areas, and life has returned to normal. Mr. Locke, I hear you experienced the crisis firsthand. What was it like on the ground? Well, I was trapped in the La Fu's Cloud Fort Harbor at first. It was only thanks to the Cloud Knights. ¿Por qué un búho, weón? This encounter with strangers that I was able to escape unharmed. That's the Ciencio Alliance. I knew you guys had everything under control. I should mention that over the course of this crisis, we've witnessed a lot of suspicious activity. We believe the infamous Stellaron hunters are responsible. We now have 2 suspects in our custody, Blade and Kafka. Unfortunately, their accomplice is still on the loose. You're talking about the hacker girl, right? I heard she infiltrated the Ciencio systems. Say she leaves behind a calling card. Like this one? Exactly, just like... Your fake ID info is ready. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. Alright, let's get going. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. La Gekin, weón, ¿qué le hicieron a la Gekin? Ay, se me cayó. Challenge the space station. But challenge me? Good luck. Welcome to Billabong's History and Culture Museum. As you can see, the interior looks brand new. But we're in a bit of a bind. Our exhibit was stolen. Was stolen. Let me take a look. So these are the suspects. Let's settle this. Enough talk. Have at it! Rosa, tan guapo. Never let your guard down in front of your enemy. And now, young man, allow me to give you a dignified end. Whether or not your world has a day-night cycle. Good morning, good afternoon, and good evening. As always, it's your host and good buddy Albert. Welcome to Honkai Star Rail version 1.1 Galactic Roaming Special Program. Hello, good to be here. Today, we've invited 3 special guests to be with us on the program. Introducing... Hi guys, my name's Melissa Fun and I voice Silverwolf. Hey folks, my name's Craig Lee Thomas and I voice La Cha. Hi everyone, I'm Dawn M. Bennett and I voice Yukong. Pleasure to have you with us. And now, without further ado, let's get straight into Honkai Star Rail version 1.1
What's new, Craig? Well, judging from the trailer we just saw, it looks like all 3 areas got some updates. Herta Space Station, Bellabog, and the Xianzhou Luofu. I don't know if you noticed, but Silverwolf got the first bit of screen time. Just saying. Just say. Speaking of Silver Wolf, I hear our notorious Stellaron hunter is planning another visit to Genius Society territory soon. Let's take a close look at this little troublemaker. Yeah. Now, if I'm not mistaken, the first time we saw this mysterious girl was back at the start of the story. That's right. It's hard to keep an air of mystery when you're the first one on the scene, but... I think she couldn't have timed it better. I think you couldn't have timed that better. So, what role does Silverwolf have within the Stellaron Hunters? She's a super hacker, essentially. Lots of technical know-how. If you've got a hack, she's got your back. It's kind of scary how good she is. Yeah. Hacking the surveillance system on Herta Space Station? Not easy. That's how she located the Stellaron. Let's not forget the Xianzhou. She hacked into the Luofu's systems and guided the Astral Express crew onto the ship. Hey, you guys know that this is all pretty illegal, right? Yeah. I guess what we're trying to say is Silverwolf is capable of breaking through any and all defense systems. That's why she's useful to the Stellaron hunters. I see. Second question. What's with all the gaming paraphernalia? Oh, I've been meaning to ask that too. A console here, controller buttons there. It's a vibe. Well, this probably won't come as a surprise to anyone, but she's a gamer. In fact, she sees the universe as a game in itself, and Got she's sense. playing to win. She actually uses a lot of gamer slang in conversation. Not everyone picks up on it, though. Got it. So it's fair to say she's kind of a nerd? You could say that. She's also not great at socializing. Really? Huh. She always struck me as pretty outgoing. I guess she does have a lot of friends. Hold up a second. She's an outgoing nerd with poor social skills and a lot of friends. That's quite the combo. Well, if you struggle to make friends, why not create your own? Melissa, you're talking about imaginary friends, right? I'm not sure that counts. Oh. Okay, let me explain. I'm talking about the AI modules in her weapons. See these little guys on her character artwork? That's friend. There's devil. This one over here is white collar. Oh, and this one's servant. Oh, they're so cute. Yeah, they're pretty adorable. When Silverwolf talks about her team of professionals, she's talking about these guys. Hold on a second. Since when did AI become so adorable? Clearly, we're making it real easy for the machines to take over. It's thanks to Silverwolf's hacking skills that she's been able to forge such a fearsome reputation at such a young age. Let's take a look at her strengths. Well, Silverwolf is a quantum-type character following the path of nihility. She can apply different debuffs to enemies to improve her allies' combat superiority. In particular, her skill can inflict a weakness on enemies. The Tenable. weakness she inflicts matches a random ally's attack type. Which is to say that even if nobody on her team has an attack type which matches an enemy's weakness, Silverwolf can create a weakness that will correspond to an ally's existing strength. Exactly! In addition, every one of Silverwolf's attacks has a chance of inflicting the enemy with a random bug. There are 3 kinds of bugs, which reduce the enemy's attack, defense, and speed, respectively. Okay. And outside of combat, Silverwolf can use her technique to attack an enemy and enter battle. Regardless of enemy weakness, she deals damage to all enemies and reduces their toughness. If Silverwolf breaks an enemy's weakness with her technique, it triggers the quantum weakness break effect, right?
Yes, that's right. What else was I gonna mention? Her ultimate. Silverwolf's ultimate has a high Ya, chance Brigio. of reducing the enemy's defense in addition to dealing damage. I love that animation. It's like something out of a rhythm game, right? I'm starting to see what you mean by the universe being a game to her. Mm-hmm. It doesn't stop there either. Did I mention her ability names? There's System Warning, Allow Changes, Awaiting System Response, Force Quit Program. Oh, you get the picture. Yeah. Oh, was there one called a 10-set guarantee? Ooh, or how about single warp miracle? Sadly not. Her ultimate's called User Banned, though. Oh, I know what that means. Está bueno. Banned out of existence. Yeah, I guess the scary ultimate needs a scary name. Well, it's time to move on to the Xianzhou's mysterious visitor. Laocha, the traveling merchant. El papucho. Straight off the bat, man knows how to dress. Elegant look, gentlemanly demeanor, but they say he's hiding a secret. What do you think? Good guy or villain? He seems very suspicious. Really? How so? Well, imagine some guy waltzes into your hometown dressed like an aristocrat from another planet, but he knows all the local customs. You'd be a little taken aback, right? Hey, I think you're being a little hard on the guy. Some tourists do their research. Uh-huh. Well, don't you think his healing abilities are a little mysterious? They came in pretty handy during the Stellaron crisis. Claro, porque salvó a If la... I'm a traveler merchant, I'm gonna want some first ¿Era aid un skills cyborg? under my belt. Exactly. It's a dangerous career. Career, huh? Are you sure that's how he makes a living? We haven't seen him trade a single thing. Well, I feel like this guy already made his fortune. Maybe traveling merchant is just what super rich tourists like to tell people. Jeez, you guys have an answer for everything. Is this the Laocha fan club or something? Ooh, Yes. let's start one. Yeah. Well, what about the coven he carries around with him? Nothing out of the ordinary there, right? Yeah, you got me there. Mm-hmm, yeah, that's suspicious. I'm not so sure. Ali, Everyone needs a ¿cómo estás? conversation starter, right? Aquí estoy Especially viendo traveling merchants. la Think about transmisión. it. If you walk past this Mientras guy, the me coffin maquillo. is going to draw your attention, right? You'll probably ask him about it, and before you know it, ¿Qué iba a jugar? ¿Pero fue como, no, me quedé primero. You know something? That kind of makes sense. Pretty smart. I see. And if you find people are in need of a few shower curtain rings, I happened upon the finest collection of authentic Xianzhou bathroom wear. Beautiful stuff. Low prices, too. Touching the original question here. Is Laocha a good ¿Tú cómo guy or estás? villain? ¿Qué tal? I don't think we have enough information. All right then. Guess all you trailblazers have to make up your own minds. So, Que tengo una tocata más tarde. Ooh, Así now que we're quiero talking. ir. Laocha is an imaginary type character following the path of abundance. For a man with medical knowledge, it's not surprising that he's strong on protection. He can offer healing to and dispel debuffs from his allies. Bueno. For example, Laocha's skill can restore an ally's HP. When the HP of any ally falls below a certain percentage, Laocha uses his skill on them without consuming any skill points. This Bueno. effect can be triggered again after a set number of turns. emergency healing, huh? Qué útil. Important for team survival. Sure is. After unlocking a special trace, using Laocha's skill also dispels a debuff from an ally. Using Laocha's Pues, ultimate, bien Death contentito me Wish, quedo hasta las dispels 7 one buff despierto. from and deals Papá imaginary no pasó la damage noche, to lo siento. all enemies. Oh, In chale. other words, if you got No, an no, enemy pero that's ¿estás bien? always buffing themselves or debuffing your allies, Laocha has an important role O sea, to play. Fuera de gravedad me And here's refiero. something else. Every time Laocha uses his skill or ultimate, he grants himself one stack of Abyss Flower. Now, when the Abyss Flower reaches a certain number of stacks, Laocha deploys a field against the enemy, which lasts for a set number of turns. When the field is active, allies recover a set amount of HP whenever they make an attack. Pero me imagino que debe ser agotador para ustedes. After Pues sí. unlocking a special trace, attacks against enemies Son las in the despierto toda la field noche. can restore ally HP.
Cool. It's like a force field of healing. During exploration, when Law-Cha uses his technique, Mercy of a Fool, his field will be immediately generated at the start of the next battle. Sheesh. Mr. Law-Cha. Mysterious origins and extraordinary skills. La voz. Otra furra. There's somebody else here we gotta get to. I'm talking about the elegant, sky-faring Hellmaster, Madame Yukong. About time, too! Está bonito. From commerce, cargo, passengers, all the way Ajá, through de to la the Air forra. Force, the Skyfaring Commission is in Hello. charge of all matters relating to flight. Yukong is the head of that commission, so the above falls right under her remit. Nice. Speaking of flight, it seems like star skiffs are the most emblematic means of transportation on the Xianzhou. Yeah, they're a common sight in the Xianzhou skies. Yukong can fly them, right? I'd say she's pretty handy with a star skiff. When she was young, it was Yukong's flying skills that saw her promoted by the general. That's how Bueno. she joined the Skyfaring Commission. She soon became an ace among the other pilots. Huh? That's not the story I heard. All right, you got me. Here's the director's cut. Yukong ran 6 red lights in a row. Say. Straight in front of the general, and I get the picture. Sometimes rebels get noticed. You're only young once. 6 red lights, huh? Disclaimer, trailblazers, don't try that at home. I go. Well, her rebellious streak might be a thing of the past, but she's still as sharp as ever. Tong, give us the lowdown. coming right up. Yukong is an imaginary type character following the path of harmony. Her skill Emboldening Salvo grants her 2 stacks of Roaring Bowstrings. When Roaring Bowstrings is active, the attack of all allies increases. Yukong loses Buena. 1 stack of Roaring Bowstrings with every allied turn. In other words, Yukong's skill can increase allies' attack for 2 turns. You got it. During Puro exploration, búfalo, using po. Yukong's technique increases her movement speed for a set time. It also allows her Ah, to obtain ya, 2 que Yelan stacks es of Roaring esta. Bowstrings at the start of the next battle. Ooh, sounds like a good recipe for ¿Qué le shaking hicieron a la off enemy Yelan? pursuers. Using Yukong's basic attack triggers her talent 7 layers, 1 arrow, which deals additional damage and increases the toughness reducing damage of the current attack. This effect can be triggered again after a set number of turns. Ah. When Yukong unleashes her ultimate, Diving Kestrel, she deals imaginary damage to a single target. If Roaring Bowstrings is active, its effect is enhanced, increasing the crit rate and crit damage of all allies. Her days on the front lines may be over, but Yukong's skills didn't go anywhere. Maybe one day, we'll get to see her take flight once again. Ooh, here's hoping. Man, we're really spoiled for choice with these characters, huh? Still, let's not forget what else we've got coming up. In version 1.1, we'll be welcoming 2 brand new light cones to the warp. First up, Incessant Rain. Bubblegum in the rain, huh? That's a mood. The Silverwolf energy is strong in this one. You got that right. Someone don't want to tidy the room? So true. She's like, I told you, Kafka. I'm gonna tidy it. As soon as version 1.1 finishes downloading. The second light cone is the Path of Abundances, Echoes of the Coffin. See, it looks like a snapshot of Lacha talking to the coffin? Wow, looks like some kind of thorny vines are emerging from beneath the lid. So many questions. I get a sense of mystery and elegance, but there's also a kind of tenderness and fragility here, don't you think? Well, one thing's for sure. If people weren't curious about Lacha's coffin yet, they are now. Just a man in his ornately decorated vine-producing coffin. Nothing to see here, folks. Whatever know. you say, Chris. Check this out. During the first phase of version 1.1 in the character warp, Contract 0, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Silver Warp. During the same phase in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone Incessant Rain will be boosted.
Now, during the second phase of version 1.1 in the character warp Lake Pursuit, Trailblazers can obtain the limited 5-star character Lacha and 4-star character Yukong. During the same phase, in the Light Cone event warp, the drop rate of the 5-star Light Cone Echoes of the Coffin will be Buena. boosted. And I almost forgot to mention, when version 1.2 rolls around, Trailblazers can take part in an in-game event to obtain the 4-star character Yukong for free. Buena. Sick. Details for this event will be announced through official channels in the not-too-distant future. Nice. Ooh, awesome. Whew. Let's take a break for a minute here, but when we get back, we'll be talking version 1.1 events. No sé si a alguien le falta los códigos. Igual quedaron transmitidos acá en todo caso. Welcome back, Trailblazers. New characters and light cones aside, version 1.1 has lots of events and gameplay updates. And a little bird told me there's an event connected to Silverwolf on the way. I heard the same thing. At the start of the story, Kafka and Silverwolf invaded Herta space station. Kafka's mission was to awaken the Trailblazer. Silverwolf's mission was to help Kafka infiltrate the space station systems and locate the hidden Stellaron. But that wasn't enough for Silverwolf. I can believe that. She's been on the IPC's wanted list for as long as I can remember. During the invasion, she left behind some kind of digital graffiti. Just her way of letting everyone know Silverwolf was here. Yeah, way to rub it in their faces, Silverwolf. Still, artists need an outlet. This all sounds like classic Silverwolf energy to me. Oh, I forgot to tell you guys the name of her homeworld. Punk Lord. Kind Yeah. of fitting, don't you think? Seriously? No way. Afraid so. I think she was destined for this kind of behavior. Anyway, in the Star Hunt game event, the Trailblazers receive an invite from the space station's network security engineer, Leonard. They have to help Leonard locate the digital graffiti hidden across the station and uncover the secrets inside. Wait, there are secrets hidden inside the graffiti? But if it's all digital... Oh, I bet you need to hack into it or something. You might be right. We also get to meet a new Genius Society member, one of Madame Herta's collaborators, Screwlum. He'll be helping the Trailblazers too. Boy, haven't we seen Scream before somewhere? Eso le iba a decir, no I es tan think we gen. saw a hologram portrait of him in Herta's office. He's a robot, right? A robot Genius Society member. Interesting. I bet he's got a few hacking skills up his sleeve. If he's helping us out too, I'm sure we'll be fine. You know what I found out? Silverwolf and Screwlum actually faced off against each other once. You can see a Ay, snapshot 4 of their fight estrellas, in the We Will buena. Meet Again light cone. Whoa. Okay, Screwlum, looking kind of handsome there. Geez, his portrait really doesn't do him justice. You know, Me if cagó. you and the light cone need a moment here, you know, the rest of us can head out. Like a handsome robot. I guess this event will be the second time Screwlum's come up against Silverwolf's mischief then. Old enemies locking horns once again. Ooh, guess it does kind of feel like a rematch. I gotta mention that graffiti again. Anyone else feel like it'd make for a good tattoo? I feel like some of these characters could pull it off. I don't think that feature's coming to Star Rail anytime soon. Oh, what? But I did hear that the designs are collectible. The Trailblazer can apply them to in-game surfaces and take photos with the artwork.
So Nice. cool. Collecting the graffiti designs also allows you to unlock the limited 4-star light cone before the tutorial mission starts. Complete the event Buena. mission to obtain Always Smiling, which can be exchanged in the event shop for limited light cone special superimposition material, as well as stellar jade. Hey, that's another good-looking light cone. Not to ¿Qué change the opinan de lo subject que or ya han anything, but dicho? I gotta ask, is that Albert merch I'm seeing over there? ¿Boberto? So fluffy! I want one. ¡Ah, está ahí mismo! Convention hit. Why don't I introduce you to the IPC's merchandise department? If you guys had your own merch, they'd be sold out in no time. Or maybe let's just get back to version 1.1 for now. In the story thus far, Bellabog has finally emerged from the stellar. Boberto, claro, pues en inglés. Albert. There's a lot left to do. The city is going through changes. Any of you guys want to shed some light? I heard a thing or two. Now that the underworld and overworld are reconnected, things are definitely heading in a better direction. One recent development, Bellabog's History Museum is getting ready to reopen to the public. Museum? I love museums. Aw, don't you wish you could take exhibits home with you, though? The only problem is exhibits are being stolen. Anything you'd like to tell us, Melissa? Oh, wait a minute. I only just found out they had a museum. How could it have been me? I didn't say it was you. Oh. Prime suspect. Anyway, in the Everwinter City Museum Ledger Se me of cae todo, Curiosities güey. event, the Trailblazer must help Pela track down clues and recover the lost exhibits. Nice. Oh, I love a good whodunit. Yeah, sounds great. Well, that's not all. The Trailblazer can take on managerial responsibilities and help run the place. Huh. So what does that involve exactly? I'm glad you asked. The Trailblazer can do things like collect exhibits and enlist other individuals to improve the overall experience for visitors. After achieving specific operational goals, they can accumulate funds to expand the museum's exhibits and gradually unlock limited time rewards, such as stellar jade, lost Caray, bueno, crystals, aquí. and self-modeling resin. Sounds like videito. fun. I'm sure it'll be a piece of cake. When the limited time event is over, the museum will remain as a mode within the game. Trailblazers can return to the museum at any time to check out the collection and catch up with colleagues. Of course, if you encounter any issues during the running of the museum, please don't hesitate to get in touch with the IPC. Wait, we don't have the service. Gotta get ahead of myself. Deep breath, Albert. Not everything is an IPC sales pitch. Thanks, Don. This is what happens if you read commercials for a living. No worries. Kinda did sound like a useful service. Maybe the IPC should look into it. Se escucha la Natacha cantando de fondo. Trailblazers are more interested in the content of the new version. Let's get back on track. All right. A researcher from the space station found a combat simulation program of unknown origin called Stellar Flare, which contains a series of new challenge stages. No. Ya, ya sí la siento More cantar. challenges? Every stage in Stellar Flare has a challenge theme and corresponding special mechanism. Trailblazers will have to think outside the box and use any advantages offered by the mechanisms to complete the stage in as few turns as possible. Sounds like the Forgotten Hall to me. The difference with Stellar Flare is that the special mechanisms might require completely new ways of thinking about combat. For example, in some stages, using your skill doesn't consume skill points. In others, damage dealt when breaking an enemy's toughness is increased, but the enemy's toughness will be immediately restored. Oye, ¿ya todo esto Sounds pretty almorzaste? cool, but I'm sure soy Silver Beto? Wolf will take care of it in one turn. ¿Por qué dijiste que te What if I anochaste, haven't po? leveled up ¿Dormiste mal y todo? enough ¿Comiste por lo menos, Is it güey? impossible for me to complete the challenge? Don't worry. To assist Trailblazers in completing the challenge, every Stellar Flare stage has a trial character suited to the theme. You don't say. I can get behind that. The Garden of Plenty event. Recently, the cosmos has entered a turbulent cycle. Sí, carnecita mechada con arroz. Ah, ya, buena, qué rico. The reality Pero no data como carne, contained pero within igual them se has oye grown rico. exponentially. Which means... It means that over a fixed time period, Trailblazers have a set number of daily attempts Yo to obtain double the comí rewards fideos from salteados con Kayla verdura. Leveling up, here we come. The next event we're going to talk about is called Lab Assistance in Position. Wen Sherling is a Department of Implement Arts researcher on Herta Space Station.
and she's currently preparing research topics needed for the next quarter. Sí, todo bien. However, the Antimatter Legion's invasion has messed up her progress. As a result, Wen Shiling has asked the Trailblazer to help her collect monster materials for use in her research topic. If the Trailblazer collects and submits the experimental materials required on a given day, they can receive corresponding rewards. I got a question, Dawn. Fire away. These are Space Station and Bellabog events, right? Aren't there any events or missions on the Xianzhou Luofu? You beat me to it. Oh. That's exactly what I was about to bring up. In version 1.1, 3 new companion Saqué la missions misión de are los 9 destined for the pilares, ahora me dice que tengo que Xianzhou vender un anillo. These missions Sí, will involve tenés que ir a la ciudad. and Luocha. As for the specifics, I'm gonna keep that a secret for No now. sé si cachai dónde We está get to spoiling all la the buena fun, que can't compras. we? What? Puedes buscarlo por YouTube. Not even one detail? Come on, Don. Can you give us a little something? We're on the edge of our seats here. Yeah, come on, Don. All right, all right. Do you guys remember the girl with the blindfold in the opening trailer? And now, young man, allow me to give you a dignified end. I was wondering who she was. Well, all I'll say is that she and the Xianzhou have a complicated past. And her appearance on the Xianzhou leads to a dramatic encounter with Cloud Knight Lieutenant Yin Qing. And that's all you're getting. Sorry! Surprises are worth waiting for. Oh, I hate waiting. Oh, come on. Nope, I'm afraid that's all you're getting. However, I do have a little info on some other updates. No, algo Interested? al baño, calma. Sure, I guess. Well, if nobody's that interested, then I suppose I'll just... Of course we're interested. What, are you crazy? Albert, you're interested, right? That's better, good boy. Nicely done, Melissa. The check-in event Gift of Odyssey will also be arriving in version 1.1. For the length of this version, as long as Trailblazers log in for 7 days, they can acquire 10 Star Rail special passes. 10 free warps? Nice. Version 1.1 will also see some system updates. When Trailblazers need to obtain leveling materials that only a certain type of enemy can produce, they can instantly teleport to an area where the enemy is present, as well as pinpoint the precise location of the enemy on the map with a marker. Sounds like a real time saver. Wait until you hear this. Once the enemy in question is defeated, the marker will automatically move to the location of the next enemy. After all marked enemies on a map have been defeated, Trailblazers can continue to pinpoint enemies on other maps. This process can be repeated until all daily respawned enemies of a certain type have been defeated. Oh, that's a lifesaver. I barely found my way to the studio today. There's also a small combat surprise in store. During combat, trotters that have lost their way may randomly enter battle. As long as the trotter is defeated before it manages to flee, additional leveling materials can be obtained. Enemy geolocation and additional material opportunities? Devs, I owe you one. Last but not least, in order to help Trailblazers stay in touch, version 1.1 also has a friend chat function. So you mean, aside from helping friends through Support Assist, we can send them messages too? You got it. Doesn't matter if they're old companions or new acquaintances. That's the spirit of trailblazing right there. Oh, hey, Albert, what's your account? Let me add you. What? I need to add you. You can be my personal IPC customer service. What do you think? Hello. Hey, don't get any ideas because I nearly made up a service that doesn't exist. So you don't want to add me? Guess I'll just have to hack you. Wait a minute. We can negotiate. Yeah, I'm gonna need those account details too. Count me in. Sorry to jump on the bandwagon here, Albert, but you're a celebrity anchor for the IPC. Everyone wants to be your friend. Fine, but I'm switching my account the next chance I get. Time for the day's third redemption. Ya volví. Cometí un error de principiantes. Me tuve que ir a sacar.
Casi todo. Nada que hacerle. Well, time Nada que flies when hacer. you're having Así es la fun. vida. Looks like our special program. Puede que hacer todo nuevo. Darn. But as the first guest on the program, you guys got any thoughts, reflections, complaints? Oh, it's been an honor to be on the show, Albert. I gotta say, we covered a lot of ground. Now I'm even more excited for the updates. Fingers crossed I get Silverwolf. Yeah, seriously, same. Greg, how you feeling? I feel like I've got more questions than I came in with. What new directions will Lacha take the story in? Who's stealing exhibits from the museum? And what about those companion missions? Guess we'll have to find out the answers in game. Yeah. For real. As for me, well, I'm pleasantly surprised. I'd seen a lot of Yukong up to now, but this was the first time I got to understand her moves and role on the battlefield. She's so cool. I kinda wanna be her. Then again, I guess I kinda am her. I had to double check that for a second, huh? Well, that's it for the Honkai Star Rail version 1.1 special program. I want to thank all you trailblazers today for tuning in, and hey, we'll see you on the flip side. See you in the game. Bye. See you when I see you. Later, guys. Estuvo bueno, estuvo bueno. You didn't think it was over, did you? $6.5. Bitch, estaba recién en 1.1. ¿Qué opinan? Opino que voy a empezar con honkai. ¿Te gustó? Está re bueno. Mensajes. Serval. ¿Qué vamos a hacer? Mil, 100. Ah, ya. Original. Puta, me cachó al tiro la serval. Y yo que tengo que salir a las 5, weón, y ya me estoy arreglando. No pienso llegar tarde, bueno. Usa un consumible. Mire. Este. Ah, todos. Inflige, paso una foto. Ay, pero en el salón que queda aquí, en la sala, es justo el de los dos teams.
terapia. Tengo muy despacito. Los dos pinches team. Ya se actualizó. No sé. No me pide actualización ahora que entré. Pero es que aún así me faltan dos. Porque hecho que voy a subir estas dos. A la selva y a esta otra, la del pollo. Ya canjeó los 3 códigos, sí. O al dungeon. ¿Por qué es tan complicado elegir a quién subir primero, güey? ¿Por qué no me lo pongo? Es una gran decisión, la acabó, pero es que necesito los dos teams. Necesito los dos teams al 60, considerando que después van a faltar material crítico. Es que es el tema. ¿Cómo están, chiquillos? ¿Qué tal? Tony, Jorge, ¿qué me cuentan? ¿Ya comieron? ¿Han tomado agüita? Sí, qué bueno. 3. ¿Y cuánto me pedía? 5. Otra vez. ¿Qué comieron de rico? ¿Qué opinas sobre el lore de Goyoverse? ¿Tienen que Goyoverse tiene conexión a otro universo? Me gusta. Me gusta. Y tiene sentido también, po. Porque así igual va tomando como forma la trama, por decirlo de alguna forma. De alguna manera. Porque ¿cómo no se van a interconectar de alguna forma siendo que los viajeros venían de otros mundos? Porque ponte, para mí igual cuando yo empecé a jugar fue como, ¿y por qué vienen de otro mundo? O sea, como... ¿cachai?
Porque en el lore no, cuando uno empieza a jugar, como en la introducción del juego, no te dicen que tú venís de otro mundo, po, weón. Como que tú veías a los hermanos saliendo nomás y peleando con la diosa del tiempo, que decían que era, no me acuerdo cómo. Y, y se llevan a tu hermano o a tu hermana y que hay como plop. Y después obviamente a medida que vaya avanzando voy cachando qué está pasando, pero está bacán, me gusta. ¿Y ustedes qué opinan? ¿Les gusta? ¿No les gusta? ¿Lo encuentran raro? No sé. Ay, mi gatito, cómo se tira. ¿Dónde está el de la... Oye, filtrar. Chola mi coche. Aquí está el de la villa. Salir. Igual fuera por mí lo subiría todo en todo caso, o sea que se los niego. Y ahora espada, chale, esa no. Y la serval, ¿no? Bueno, tengo que subir esto también. Piden caleta de esas llaves, weón. Entonces...
me queda? Ah, bueno. Está en los 60. Tenemos, estamos. 騒ぎを起こしたくはない同点撃超無一角くるくるはっこんな大きなダイヤモンドあげるねくるりんくりんくるくる同点撃超無一角はっとおやすみいや炎のエリア立ちくれくるくるくるりんくりんダイヤモンドあげるね おやすみ Pues se me está cayendo todo eso a cualquier rato. くるりん炎のエリア断ち切れくるくるこんな大きなダイヤモンドあげるね同点撃超無一角くるりんはっとくるくるくるりんはっくるくるこんな大きなダイヤモンドあげるねくるりんおやすみくるくる同点撃超無一角くるりんこんな大きなダイヤモンドあげるねくるくるはっとくるりんおやすみはっくるくる炎のエリア断ち切れくるりんこんな大きなダイヤモンドあげるねくるくる同点撃超無一角くるりんくるくるこんな大きなダイヤモンドあげるねくるりんくるくるおやすみEstamos. ¿No? Me faltó, güey. Chale. No, me queda resina encima, no.
時間があるときはちゃんと休むのよ。Me dio frío con el pelo mojado. Es bastante mayor. Chale, mi abuela. Por flojo le pasó.
No sé qué hablarle, chiquillos, si ustedes no me hablan. Genuinamente no tengo ni idea qué decirle. Perdón por eso. Pero no tengo que hacer esto. Encuentra el punto designado en la colina. Ah, un cofre, excelente. Subo de nivel el mundo para que se me dificulte más. Si pasa eso, cuidado. 後悔しても生死拒絶同点研究超無一角 争いに意味はない騒ぎを起こした 争いに意味はない 生死拒絶同点研究超無一角 Puta que soy huevona, tenía que hacer eso. 争いに意味はない Siempre se me arranca el chanchito, bueno. 生死拒絶同点研究超無一角 Vale, sí.
No sé si dormir o prender stream, chale. Debí descansar nomás, pues. ¿Qué saque con hacer stream si voy a estar un rato y después tengo que rajar? Cariquito Pepe, hola Pepi, ¿cómo estás? Yo quiero ver qué hay más allá. No, no. Bien, ¿y tu reina? Bien, gracias, mamachito. Aquí estoy. Me estaba arreglando para ir a la tocata. Es que no quiero ir tarde. Igual a las 6, pero... Puta, de aquí para allá 1 hora. ¿Qué wea? ¿Qué wea? ¿Y tú cómo estás, bebé? Ayer no seguiste transmitiendo, po. ¿Qué pasó? ¿Te sentías malito? Tengo calor hoy, aquí está fresco. Pero si ya lo busqué todo, po. Dirígete al expreso astral, balón panorâmico. Vamos para allá. Odio el calor, no me salió. Ah, ya, bacán. Que es como tú. Me voy a poner polerón, dame un segundo, estoy cagada de frío.
Ya volví. Si me demoré un poquito más porque me aproveché de sacar un poquito el pelo de este caballo. Tanto cara linda, hay que recrear la vista. Te creo. A mí ayer me salieron dos, o sea, como de esos videos que suenan en TikTok, como de series. Y bueno, me quedé pegada viéndolo y fue como, no, es mejor los veo en Netflix después. Siento que me maquillé muy como groupie. Puta, déjame ver. ¿Qué tal? Espérame. Es que estoy toda chascona, güey. ¡Ay, mi pelo! ¿Qué, weón? Me maquillé así. Me tengo que planchar el pelo así. Pues ando media rara. Este pelo raro me quedó. Se me quedó así. Sí, sí, ahí me voy a planchar el pelo para arreglarme las greñas. La puse por ti, conste. Sí, que como me saqué el pelo recién, quedé con pelo. Dirígete a Harilo. Ok. Ah, ya, bebé. Lo que sí, no sé si ir con zapatilla o con bototo, weón, porque hace un frío de mierda. Ya, chacho. La broña. Qué linda la broña. Abríguese bien, sí. Corporación para la Paz Interastral. Eso ya. Creo que es una organización interestelar con gran influencia y que está relacionada con la conservación olvidada. Son seguidores del Señor del Hambre, aunque por el momento parece que no tiene nada que ver con Belobog. No te preocupes. Sí, hace frío aquí. Y tú con calor.
Pero es raro acá, me imagino. Espero que le pase muy bien, Jarepita. Ah, ya, bebé. De hecho, ya tengo el teléfono cargado. Tengo que arreglar mi mochila. El único problema es que como que no almorcé directamente. Fue mi almuerzo ayuno. ¿Por qué raro? Pucha, te va a dar hambre. Pues sí. Sí, voy a... Bueno, lo que me vaya, igual me tengo que despedir de mi papá y todo. Ahí voy a ver si es que de casualidad tiene alguna chaucha para comerme un, no sé, un papapleto por ahí. Sí. La vida con papapletos es mejor. Skip. Debería ir a hacerme un tecito, güey. ¿Qué onda el frío? A ver, esto me lo tengo que llevar después. También. ¿Qué más tengo acá? Audífono, güey. Mucho texto, ¿dónde está la mocha? ¿La cagó, sí o no? La Jimeco. ¡Oye, el weón molesto! Ah, ya, se fue la mea abuela, qué wea. Bueno, pero ¿en qué momento escriben todo esto? Hoy, ayer me pasó. La cagó, weón, déjenme salirme. Uff, excelente. Ayer me pasó que como terminé de jugar de tarde y estuve como 5 horas jugando, cuando me levanté del escritorio me fui a acostar, no podía mover el pinche brazo. Me dio
que no sé, como que no podía moverlo. O sea, claro, moverlo sí, así como desde el hombro y de la mano, pero no podía mover el codo, como que me dolía mucho. Y fue como, ok, probablemente debería elongar y estirar el bracito. ¿Lo tenías dormido? No. Como que dejé de jugar y fue como que estiré el brazo y fue como, qué mierda, así como un dolor culeado así. Sí. La otra vez igual les dije a ustedes que como que mi familia están todos cagados, como que mi tía desde muy joven, como desde los 20, que ella tuvo como esta weá como artrosis. Y desde muy joven, y mi mamá y mis otras tías como diabetes, hipertensión, resistencia a la insulina y toda esa mierda. Entonces como que evidentemente si no me cuido soy propensa a tener esas weas, ¿cachai? Sí, sí, de hecho esa tía como que nunca ha sido como capaz de hacer muchas cosas. Como que siempre ha trabajado como por temporada nomás y todo, porque los movimientos consecutivos le hacen cagar como los brazos y todo eso. A mí casi me da un coma diabético, chaval, mi abuela. Tienes que cuidarte el doble, claro. Fuera. Oye, está la alerta de verdad aquí. ¡Oh! Oye, que andáis brigia, culiao. Tenía 530 de azúcar en sangre, así dulces. Yo soy. Algo que me cuenta como talla. Que brigia igual. Claro, yo en algún momento, hace años sí, cuando fui a verme toda esa weá del... Obviamente yo tengo que ir cada cierto tiempo a verme esta weá de la B12 y bla bla bla. En especial cuando empezó a dormir mucho, porque ya puede ser anemia. Y de hecho he tenido anemia ya 2 veces y me la saco al tiro. Pero weón, harta paja comer legumbres los 5 días a la semana, weón. ¿Y cómo se llama esto? Claro, en algún momento fui y me dijeron así como, oh, es que usted parece que tiene como principios de resistencia a la insulina. Y como, ya, ¿y qué hago? No, tómese estas pastillas. Igual me dieron metformina. Estuve como 3 meses y fue porque había subido de peso. Como que se dio cuenta el doctor. Como de todas las cosas que yo le contaba, fue como, oh, es que ya me dijo, no es normal que suba de peso así tan rápido y qué sé yo. Y claro, me dio metformina. Bueno, estuve como 3 meses tomando esa weá y nada, no bajé ni un puto gramo. Y ahí, claro, en ese entonces yo tenía ISAPRE. Y como que me mandaron así como, oye, es que esta weá de la resistencia a la insulina lo cubre el GES y qué sé yo, bla bla bla, las pastillas te van a salir gratis. O me salían como 1000 pesos, una weá así. Y entonces fui a la ISAPRE y todo el tema, y el doctor de la ISAPRE me dijo así como, pero ¿cómo? Me dijo, ¿a qué doctor fue que este buen ridículo? Me dijo, la manda a tomar metformina, si usted tiene, no sé, ponte tú, yo en ese entonces tenía como 19, 20. Me dijo, ¿cómo lo manda? La manda con pastillas, weón, a los 18, 19, 20, qué sé yo, que tenía en ese entonces. Y me dijo, en vez de decirle que cumpla una dieta como primero, antes que tomar pastillas, ¿cachai? Me dijo, usted es muy joven para tomar pastillas. Y qué bueno. Y nada, pues como que me dijo, no, me dijo, ¿sabes qué? Usted no tiene resistencia a la insulina. Me dijo, sí tiene como altas probabilidades de contraerla. Y me dijo, pero es por una hueá genética. Me dijo, me decía, ustedes fueron gemelas cuando nacieron. Y bueno, sacó hasta caleta de hueá y no entendí ni una mierda.
¿Y cómo se llama esto? Ahí me dijo así como que no... Que en vez de tomar pastillas, así como que me cuidara, como que hiciera ejercicio, que tomara harta agua, que evitara lo más posible el azúcar, ¿cachai? Y las, como las harinas refinadas y embutidos de esa mierda, pero yo no como ni una sopa. Así que... no, está difícil pasar esto, güey. Probemos igual. Así que eso. Pero es igual que yo les digo, así como que me complica, o sea, no me complica, no, tampoco es que no me guste ni nada, pero como que no soy muy buena para tomar bebidas, no soy de comer chucherías, como que... Y en realidad nunca he sido muy buena tampoco para esas weas. Soy más de comer frutitas y verduras. Eso es bueno. Sí, es que no... Sí, de hecho yo, puta, no sé, voy a la feria y no sé... Compro 3 kilos de cada wea y me dura, no sé, una semana y media. Y soy demasiado buena para comer frutas y verduras. Pero soy vegetariana, no. Amo el pollo. La amo. Ay, ayer vi un meme que decía que la server se parece a la Taylor Swift, weón. ¿Por qué hacen eso? Arruinan todo, malditos Swifties. Y ella al fin acción la cagó. Hola, mi abuela. Viola. O sea, y te les pego con mi guitarra, la cagó. Oye, el mono culiao. No, no. Ah, sí. Pensé que había tirado. Ignórame, ignórame. Pégale nomás la cara, tranquilo. Dale nomás. Ya.
¿Y eso fue todo? Oh, voy a enviar mi cara de decepción. Déjenme. Para esa weá nos pidieron 2 teams. Qué decepción. Siento que con esta cámara se me nota caleta la raíz. Ya, filas, démosle. El papucho. Ah, pero... Ah, no, está bien. Está bien, está bien, está bien. Ahí. Jeje, la decepción. Bueno, es que pensé que iba a salir algo más, no sé. 退陣するときは Ay. 慎重に火を待て。 陛下に慈悲なし。こっからが本番だよ。もっとさまつなき 己を解き放つ反抗、陽動、霊 Muy bonito. 私が守る。 私に続く Chale. タッチ。 Papucho, lo amo. 盛り上がってるじゃん。乗ってる？ ダンス戦闘準備。槍先に火を、炎の槍を断ち切れ。火を逃した大帝ここへ。 No. 己を解き放つ反抗、陽動、Y la Clara que se esconde. Chale. Se apagó el monóculo. Me da igual. Me da risa el Nani Misterio. Como que está mirando. Mira ahí. El pollo. Amo el pollo.
Cuando dice el Phantom, la Cele, me recuerda cuando en Kuroshitsui el cielo decía Ciel Phantom High. Oye, que son maricones, igual le pegan a una mujer, ella. Y yo ahí estoy cerrando la chucha. Oh, me van a matar a la suya. No. Ah, con razón. El pollo. Cururín. El pollo. Oh, weón, y no suelta la... Esto. Mira su chance. Porque antes muerta que sencilla, weón. Mira. Nice. Que tengo frío, güey. Hace frío. Eco. Oh, no sé. Tratemos. Total, no perdemos nada intentándolo, ¿cierto? 退陣するときは慎重に気を私について泣いてよここへ Cururín. Pau. 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 No. Me caga este monopolio. Yo voy por comida. Ay, mándame comidita, Pepi.
Si llega cerca te llevaría mucho más. Más lindo la Pepi. ¿Por qué no tengo amigos así? Que me quieren. Mi copete, eco. De ahí somos, Sería mutuo en todo caso, tranquilo. Oh, tengo que ponerme la expansión cuando siempre se me queda. Siempre cuando me mandan a la cama. No, ni te... ¡Hola, Ero! Ah, listo, te repiel. Pururín. Fuiste bueno, chao. Buena, ¿cómo va el día? Aquí estamos cagados de frío. Haciendo la hora para salir. Oh, weón, qué weá. 後悔しても遅い生死拒絶同点研究超能力お薬の時間よ。安心しろ あんな気持ち気にしないで。 Dame un segundo. Chao. ¿Qué? La gente que es rara y que me metía, weón. 安心しろ Mi marido me está hablando por WhatsApp y dice que fue a comprar, pues, lo mandaron a comprar en la casa. Y que está la vecina, oh weón, con quien desperdicié. Y la vecina le dice así como, ¡ay, volviste! Y él le dice, ¿cómo? Sí, pues claro, pues hace un par de semanas, 1 o 2 fines de semana, algo así. El marido había dicho como en su grupo de amigos, que está la vecina, que se iba a sacar la casa porque se iba a ir de su casa por problemas que tuvo ahí. Y claro, como se vino la semana pasada y estuvo toda la semana acá en mi casa, la vecina, por eso, vale, dijo así como, ay, volviste, ¿no? Que como dijiste que te iba a ir. Y María le dijo así como, ah, sí. Claro, le dijo, no me fui. Y la buena le dijo así, ay, sí, es que como que no hay cómo estar en tu casa. Y la buena está al tanto de todas las situaciones de mierda, si está siempre con la oreja parada, pues bueno. Sabe todos los cagüines y todo lo que pasa en la casa del marido, pues. Como aquí va el comentario de mierda, evidentemente si está en la casa es porque no se ha ido, ¿no?
¿Para qué hacerlo incómodo? ¿Cómo está la guatita? A la Pepi. Le preguntamos todos cómo está y cómo se siente de la guatita. Bien, ya hoy estamos bien. Qué bueno. Lo fome de este team es que one target nomás, pues bueno. Tiene que cuidarse, es que ya empezó el año enferma la guatita. Chao. No, eso no era. Me va a venir a atacar el pinche mono. No. Control de guatita y energía, así que mañana viene con 200 de dolencia. Oh. Qué yeta, ñaña. ¿Qué hora es? Ah, estamos bien, estamos bien. De un segundo voy a buscar la plancha. Uy, aquí, acá me dicen las 7 plagas porque mejor no de algo para enfermar la cosa. Está la wea. Calma. Ah, justo terminamos, bueno. Ah, casi. Puta, no traje la plancha, weón, que soy pajarona. Que andaba pata pelada. Ay, Manquehue, Sally, ¿cómo estás? Bienvenido al canal, gracias por ese follow.
Oye, este weón. Me va a mandar un audio. Déjate, funao. Está el marido aquí en el grupo más encima. Que está en el grupo de WhatsApp del... No tengo acá la plancha, la tengo allá, de verdad. Esto me pasa por tener una pieza chica. Denme un segundo. Y ahora sí. Tengo pelo en la boca. Oye, no me plancho nunca el pelo, está llena de polvo mi plancha. De hecho, esta me la regalaron hace como dos navidades. Antes de venirme de Maipú. Nunca tuve plancha propia. Tengo frío, conchimare. Mejora 4 conos de luz a nivel 50. Sí. No tengo para encenderlo. Ay, bueno, me dio un frío de mierda. ¿En serio? ¿Sí? Es que nunca, no me, lo que pasa es que como tengo el pelo ondulado y todo, nunca he sido de hacerme muchas cosas. Como que... ¿Sabes? Estoy planchando el pelito así. No nos queda otra. Y ahí... ¿Cuánto nos pidieron? 4. Oh, es una señal. Oh, bueno, qué frío tengo. No, ese no era. No, porque no me queda resina. Oh, por frío, mi corazón. Este no. Ya, esto. Sí. Yo tampoco le cubo mucho, de por sí tengo el pelo liso, pero me gusta pasarme el manchito luego paso. Ah, ya. No, es que como tengo el pelo ondulado, como si suelo salir con el pelo mojado a todas partes, a menos que me lo seque. Y si me lo seco, me quedo como liso. Si el tema es que las puntas, típico de las puntas, así que me voy a... Bueno, ya terminamos acá. ¿Ya todos vieron el video de del honkai de casualidad? Los que me estén viendo del honkai. By the way, voy a reiterar las gracias al Maquewe por ese follow. Y nos pueden dejar sus pronombres en la cajita del chat para no tener ningún malentendido. Yo no me lo plancho. Ay, weón, qué frío. Ya, no sé qué más podemos hacer acá, estamos cagados.
Yo ni pero tengo a lo calvo que estoy. Ya, ahí quedó al 60 la Clara. Excelente. Ahí no veo ninguna recompensa por subir como 4 niveles al tiro del... O sea, no es para el dedito de un juguete, la cago. Yo digo que veamos algo en YouTube mientras. ¿Cómo? Ah, eso le estaba preguntando, si todos vieron el... Lo del honkai. Si no, veamos... Yo sé que los códigos no... Ay. Ah, pero... Esa es la versión corta. Your fake ID info is ready. This place is different from the rest of the space station. We're on Genius Society turf. Alright. Ni tengo el código. We have to move quickly. Not what we're looking for. It's a bait signal. You can challenge the space station. But challenge me? Good luck. Welcome to Billabong's History and Culture Museum. Pero yo vi por ahí, Pepe, que habían avisado que iban a tirar el honkai para el PC. O sea, para la Play. We're in a bit of El PC, que... La maldición de los Play. was stolen. Let me take a look. Ya. So these are Voy a sacar la cámara así, chiquillos, porque no creo que me quieran ver manchándome el pelo. Quizás qué caras voy a poner, weón, que cringe. Never let your guard down in front of your enemy. And now, young man, allow me to give you a dignified end. Básicamente está bueno, se ve bueno el evento. Igual se puede del celu cualquier cosa, Pepe. Sí, pues, no es tan pesado del celu, el honkai al menos. Oigan, y si ponemos... ¿Han visto las rutinas del copano? Pero en Gringolandia. En Estados Unidos. ¿Esas las vieron? ¿Dónde salen de Late Show con James Corden? Our next guest is an outstanding stand-up comedian and co-host of the brilliant podcast Si Problemo. We are so proud he is making his late-night debut right here with us. Please welcome the outrageously funny Fabrizio Capano. Fabrizio. Thank you so much. Thank you. Yo he visto una que otra en TikTok, ¿no? Sí, igual. Yes,
Yes, I'm from Chile. I'm from South America. And actually, I have to tell you something. I was there a couple of weeks ago because a friend of mine became the president of the country. That's not insane? Can you imagine that? He's the first millennial president. He's 36 years old. And I don't think it's a great idea. Honestly, I don't think we're ready for the task. I don't think it's a good idea. He's probably going to quit after a month because of too much anxiety. You know, he's going to be, I want to travel first. He's a nice person. He invited me to his inauguration, and of course it was a lot of fun, but a little bit awkward for me because I didn't vote for him. I mean, I don't know if you agree, but you can't vote for a friend. That's too weird. You know too much, you know? You can't vote for... I can't vote for someone who would draw a penis in my forehead when I was 16. I mean, like, that guy should run this country. That's the right person for the job. I'm married. I have a baby. I have a little baby. Thank you. Thank you. So I'm a new dad, and I'm still trying to figure out what kind of dad I want to be. And I've been thinking, I don't want to be the kind of dad who's a friend with his kid. You know those people like, he's my friend? I feel like I can't be his friend because I'm doing his mom. What kind of friend did that to you, you know? That's not your friend. I mean, every night, I put him to sleep, then I go to the next room, I do his mom? I don't think that's fair. I don't think that should be legal. I think it's a bad idea. My wife is from Texas. You guys ever been to Texas? Texas over there? Yeah, I think Texas is great. It's just confusing to me that it's one of the few places in the world where they hate Latinos and they are Latinos at the same time. I don't know how they do this. You talk with anyone on the streets and they're like, these damn immigrants. It's like, what's your name? Jorge Gutierrez. This is true. The last time I was there, I was with my wife and her family, and her uncle said to me, he was like, hey, don't make jokes about this country. You're not American. And he said, America? This way that I thought was a joke. But there's actual people out there, it's America, like that. Why do they have a little stroke when they say the name of this country? And by the way, first of all, there's no other countries trying this, you know? There's no like Croatia. No one else. It's like Singapore. Like, no one else. And then if you decided to do this, you have to commit to this for the rest of your life. You know, you have to be like, how are you going to pay? With American Express. You have to go all the way. And this is the thing that makes me upset. Listen, I am American because the name of the continent is America. Technically, everyone that was born in the continent of America is an American, you know? For me, this is like if one of the Avengers decided to call himself the Avenger. And the rest of the group is like, wait, what? That's not how it works. When we're all together, we are the Avengers. And this guy's like, no. Listen to me. I am the Avenger. It is pretty weird. Me da tanta risa los gringos They are culiados, also weón. anti-vaxxers. Yes, they're anti-vaxxers. So I went to visit her family and say, why you don't want the vaccine? And one of them told me this. He was like, I don't want the vaccine because this is a conspiracy theory that Bill Gates is trying to control my mind with a microchip. And I was like, if you think that Bill Gates is trying to control your mind, you should let Bill Gates to control your mind. He's way smarter than you. This is a chance for improvement. This is good news for you and your family. And listen, after the last couple of years, it's been so hard that I've been thinking, like, it would be nice to be mind control for a month. You know, a month of no thinking, you know, someone else taking decisions for you, especially when you try to look for a movie on Netflix. And you're there for an hour trying to find something. It would be nice if a voice in your brain is like, Shrek 2. And you can be like, oh, thank you, Mr. Gates. I appreciate your love for fine cinema. That's my time, guys. Thank you so much. Come on now. What about that? Fabrizio Capano, everybody, check out his podcast. See, Yo debo confesar, chiquillo, que no soy tan fan de Shrek.
Some came from me. No, como que no. Y no sé. Como que no entiendo el hype, generalmente. Este vuelo, ¿lo han visto? Está bien chistoso. ¿Dónde reporta este canal? Es que no... Como, Oye, una preguntita. No sé si han visto el stream. Voto por Boris. Es que me puse muy bueno para The Walking Dead. Ahí, enfermera y se cree. Durante las 40, si no me cuido, puedo terminar igual que mi viejo. Mi papá. Es que tuve como 3. ¿Por qué? Aquí está. Ay. Qué rico. Oye, me presento. Como dijo el animador ahí, mi nombre es Luis Slimming. Yo soy guionista, comediante. También trabajé varios años en Canal 13 interpretando a Brunito en la serie Los 80. No sé si me vieron ahí. ¡Félix! ¡Félix! ¿Por qué tu hermana anda defendiendo, weón? Un chistecito, ¿eh? Oye, sí, pues efectivamente yo trabajé de guionista, le escribía chistecitos a otro humorista y con eso me ganaba mi platita extra. En paralelo era profesor de matemáticas, lo que explica por qué necesitaba más plata. Sí, fui profesor de matemáticas un tiempito. Estuve como 3 meses haciendo clases, lo pasé pésimo. Sí, no, porque para ser profesor tenéis que tener vocación, pero vocación de verdad. A mí me hizo tocado el curso del One del reemplazante, esa serie dura un capítulo. De verdad, antes del segundo recreo estoy en mi casa. Después le hice clase a un 7º básico. Dije, con los cabros chicos quizás es más fácil. Bueno, son peores. Son peores. Bueno, los cabros chicos ni siquiera te respetan. En una, los locos se pusieron a jugar a la pelota adentro de la sala. Adentro de la sala. Y yo al arco, los hueones ni me preguntaron. ¡Ah, el guatón al arco! Dijeron. 9-2 perdimos, ¿sabes? Después les enseñé matemáticas como el resto. Profe, ¿cómo me va haciendo cuánto? Pon lo que quieras. Es uno por si acaso. Sí. Oye, también les puedo contar que dejé de fumar hace como 3 años, pero todavía lo cuento. Sí. Es que consideré que con el sedentarismo y la obesidad estamos. Como sumar otro factor de riesgo más a mi sangre, ¿para qué, po, bueno? Más encima ustedes no conocen mi historial familiar, mis 2 papás diabéticos, mis 2 papás hipertensos, mis 2 papás pinochetistas. Bueno, de verdad, si no me cuido puedo terminar igual que mi viejo. Mi papá es diabético y pinochetista, resistente a la insulina y a los cambios. No le gustan las dietas, pero sí el régimen. Le gusta tomar 11, pero de septiembre, oye, no paro. Muchas gracias. Sí. Gracias, papá. Oye, durante la pandemia me casé, weón. Puta que la casé. No, pero en el sentido que me debía haber casado por Zoom, man. No me ha salido tan barato. Durante las cuarentenas asistieron a algún matrimonio por Zoom. Bueno, yo fui a uno y la novia nunca se conectó. Sí, weón. Sí, pero yo me casé con mi novia, la Anita, mi novia enfermera. ¿Hay más profesionales de la salud esta noche acá? ¡Qué buena! Atención, médicos, enfermeras, matronas, excelente. ¿No sienten que desde que partió la pandemia que los profesionales de la salud se creen la raja? ¿Ah? Antes como que los puros médicos se creían la raja, ahora hasta la vieja que vendía mascarilla estaba salvando vidas. Todo era importante. Me gustaba cuando en los edificios salí y decía, hoy a las 9 de la noche todos brindémosle un aplauso a los profesionales de la salud. Bueno, hasta los veterinarios salían así. No, pero yo hablo de esto porque mi esposa es enfermera y se cree la raja, weón. Cada vez que vemos weas médicas en la tele, corrige. No sé, pues enfermeras con las uñas pintadas. Mira, esa tonta sacó la aguja sin soltar la liga. Mira, esa estúpida puso una sonda Foley en el brazo y va en la tula. Así todo el rato. Todo el rato, weón. Y yo le digo, Ana, por favor, weón, déjame ver Doctor Milagro tranquilo. Si no es para tanto tampoco, pues, weón. Sí, no, pero... lo bueno es que, bueno, de hecho Ana es enfermera y ella se pegó el COVID, pues, ella tomaba muestras de PCR en abril del año 2020. Si esto fuese de Walking Dead, a ella la mordieron en el piso. Como que sacó al tiro, era la Carlalí de la pandemia. Era ella y el hueón de Talca, lo único contagiado en Chile.
No, y lo más triste de todo es que Ana tuvo COVID y yo no. Entonces, ¿qué clase de vida sexual es esa? ¿Cómo no me pegué una wea que se pega conversando? Yo creo que eso pasó porque ella se pegó una cepa débil, porque me acuerdo que ella tuvo fiebre una pura noche, el olfato lo perdió al día siguiente y el gusto lo perdió cuando me conoció. ¡Ah! Soy humorista, po, weón, soy humorista. Confirmado. Volvo 2023, 21 de enero, mírame por TVN. Gracias. Sí, po. ¿Qué me hice durante la pandemia? Engordé, weón, yo no era así. Y me puse muy bueno para la azúcar. Muy bueno para el pizza, sí, pero no, uy, me comí un trencito, no. Para el 18 echándole Nutella a la empanada. Bueno, ya estaba desatado, ya. En un momento sentí que yo tenía una adicción al azúcar. Yo sentí que era adicto al azúcar. Me sentía como el indio y el flaco, pero al mismo tiempo. Ya comprando Super 8 en Grindr, ya. Hablando con mi dealer, aló, Willy Wonka, weón, sí, no, es que la fruta es una droga complicada. ¿Qué me parece droga? Pero es terrible. Mucho más dañina que la cocaína. Sí, pues, weón. Si es cosa de ver a Dinamita, chao también. Con mucho respeto y cariño, el indio está para la cagada y el flaco es bombero, po. ¿Qué más evidencia que eso? O sea, no. ¿Te gusta la ciencia? Ahí tenía un experimento. Bien, bien. Muchas gracias. Oh, muchas gracias. Puta que era bueno Dinamita, show, weón. Cuando estaban juntos, sí, después que se pelearon es como ver un Power Peralta bailando solo. Como que le falta el otro weón, pero juntos, puta, eran Dinamita todas las semanas. ¿El Cementerio Palpito las vieron? Weón, yo me las vi todas. Las 10 que hicieron, me vi. Esas weas debieron subir a Netflix, al Netflix. Esas weas debieron subir y debieron juntarlo y hacer Cementerio Palpito 11. Chúpalo entonces, el regreso. Weón, estaríamos todos compartiéndonos la clave. Puta que era bueno. Te sacaban una película distinta, weón. ¿De dónde sacaban tanta energía? Del azúcar. ¿Ah? Sí. ¿Se acuerdan cuando en los años 90 en Chile estaba de moda aspirar neopren? Weón, acuérdense, todos estos reportajes aquí en vivo, en La Mira, Informe Especial, siempre mostraban unos cabros chicos de ajo aspirando neopren en unas bolsas plásticas, ¿se acuerdan? Eso, gracias a Dios, ya no se ve. Pero ¿por qué no hay bolsas plásticas? ¿Hay intentado aspirar neopren en un cucurucho de papel? No se puede. Bueno, cuando yo era chico me encantaba el neopren. Me encantaba el neopren, weón. Técnico manual, mi ramo favorito. La cola fría es para los huevos, gritaba yo del patio. Me encantaba el querido viejito. Este año con un tarro neopren. No, me encantaba el neopren. Mi mamá me decía, Luchito, aléjate del neopren porque en la puerta entra drogas más duras, como una gotita. Ah. Todos esos olores fuertes me gustaban. El olor a acetona, oh, maravilloso. Cada vez que mi hermana se sacaban el esmalte en la uña, me tenían que encerrar en el entretecho. Y al lado del árbol de pasta, porque pura que... Hoy hablando de eso. Me gusta el olor a plumón, a destacador, a lápiz cripto. Yo mi carretera con lápiz López. Entraba, me metía los labios en la ñata. Me dejaba los pelos rosados. Tufi, no, Faber-Castell. Lo mejor. Ah, muchas gracias. ¿Lo habían visto este weón o no? Oye, en todo caso deberíamos cambiar el... Gracias. Muchas gracias. Ya, cálmate. Sí. Oye, la droga es así, weón. Yo aún recuerdo la primera vez que probé la marihuana. Me acuerdo que llegué a un carrete y mis amigos tenían la marihuana molida encima de la mesa. Y uno de ellos me pasa un papelillo y me dice, Lucho, ¿va ahí? Y yo, weón, voy. Oh, weón, de ahí que ronco. Ah. Bueno, el otro día intenté hacer leche de marihuana y lo más difícil fue hacer que la vaca se fumara el pito, weón, me vaya a creer eso. Oye, ese chiste volado es más bueno que la chucha. Con la vaca nos cagamos en la risa. Pero weón. Ah, oye, traje chistecitos de actualidad, pero medio viejo, weón. ¿El eclipse lo vieron? No, traje chistes del plebiscito. ¿Cómo están del plebiscito? Bueno, ¿sabes qué? Era obvio que el proceso constituyente iba a fracasar igual. Porque las cosas en Chile tienden a partir súper bien y se empiezan a desarmar en el camino. Fíjate cómo es Chile en el mapa.
Una weá que parte sólida, unida, conexa, weón, y ahí como por Puerto Montt empieza a quedar la cagada, weón, se empieza a desarmar. Es como que a Dios le dijeron, señor, quedan 10 segundos para entregar al mundo. Ah, conchetu, ya. Haciendo islas con cepillo de dientes, así, ya. Gracias. No, pero de verdad, ¿sabes que no me sorprendió tanto que haya ganado el rechazo? Lo que me sorprendió es que haya ganado en las cárceles. Como en todas las cárceles, porque ya, Punta Peuco, ok, pero ¿y el resto? No, que con el comunismo vamos a perder nuestras libertades. Amigo. ¿Usted está preso? ¿Qué weá está hablando? Oye, ¿se leyeron la propuesta de constitución? Ah, yo dije que me la leí, pero no me la leí nada. O sea, la leí hasta que me aburrió, como en la página 4. Sí. Es que no le pusieron ni un dibujito. Ni un dibujito. Yo pensé que iban a poner fotos del estallido, un póster del perro matapaco, ni una wea. Yo pensé que iban a sacar esa versión como de libros para niños, así una constitución pop art, ¿cachai? Aunque la abrí te sale un mapuche, ¿cachai? Nada. Bueno, el día del plebiscito fui a votar igual como cuando había dado la prueba sin leer el libro. Así como que llegué, el güey que estaba ahí le dije, weón, resúmemela. Y cuando voté, salí y me dijo, ¿qué votaste en la parte de atrás? Ah, como en el colegio, pues, weón. Sí. Oye, yo no sé mucho de política, la verdad. Yo soy bien ignorante, pero humildemente yo creo que la bandera en la raja no ayudó mucho a la prueba, weón. Como que no digo que por eso perdimos, pero nuevos votos no sumó, ¿ah? La cagó. También había gente que estaba enojada con las personas que escribieron la Constitución. Personas que fueron electas, pero aún así le molestaba a la tía Pikachu, por ejemplo. Que decían, ¿cómo va a escribir una Constitución? Se andaba bailando en la calle. Como si ella fuese eso nomás. Como si las personas no pudieran aprender, no pudieran cambiar, no pudieran evolucionar. Ella con mayor razón, si era un Pokémon, pues weón. ¿Cachai? Weón, de verdad. Ahí me cae bien la tía Pikachu. Gracias. Gracias. ¡Oli! Sí, me cae bien. Me da risa la historia y la tía Pikachu. No sé Eso, bueno, estamos cagados la risa. Mi hijo, que el hijo compró el traje por AliExpress, le llegó, le quedó chico, se lo pasó a ella, se lo probó, salió a marchar, se sacó la chucha, la grabaron, se hizo viral, terminó escribiendo la Constitución de Chile. Dime si no suena como una weá que le pasaría a Forrest Gump. La cago. Y en ese orden, así. Había gente que está enojada con el pelado Bade y con justa razón también, ¿eh? Pelado, Pelado. No, ¿sabéis qué? A mí ese pelado me da tanta pena, weón. ¿Tú cachai que ese weón no se puede enfermar nunca más? Ah, ya. Igual la he visto como 3 veces y me sigo riendo. En su vida, así ni un ceviche crudo, nada. Así me lo imagino llegando a la urgencia con un cuchillo y que, señorita, auxilio, me apuñalaron. Ya, sí, seguro. Qué chuta, weón. Sí, no, pero es que más encima el weón ni siquiera reconoció lo que tenía. Pues bueno, el weón lo pillaron. Cuando un periodista de Espías del Amor, creo que fue, que le dijo, oye, tú no tenés cáncer. O fue un periodista de La Tercera, ya ni me acuerdo. Pero alguien le dijo, oiga, usted no tiene cáncer. Y el weón, en vez de decir, sí, dijo, es que tengo otra weón. Y al final, ¿qué era lo que tenía el pelado? Sífilis. Mira, no es para estar orgulloso tampoco, pero no lo encuentro tan terrible, fíjate, como para eres pelado esa mentira. Y ahí es cuando empatizo con el pelado. En el sentido de que lata tener que mentir en este país por las enfermedades que uno tiene. Como que no debieran importar. A mí me gustaría vivir en un país en que decir tengo sífilis sea como decir, bueno, tengo acidez. En el pene cuando vino. Porque sigue siendo sífilis igual, o sea... Llámala como queráis, ¿eh? Oye, del Boris, ¿cómo andan del Boris? Oye, una preguntita, cálmate, po. ¿No le pasa a la gente que votó por Boric, que me incluyo, que como que se siente como cuando recomendáis a un amigo por una pega? Que es como dale tiempo, po, weón, si está aprendiendo. La verdad es que yo no lo conocía tanto, weón. Amigo de mi señora, weón. No, a mí me gusta. Me gusta que se diferencie mucho de Piñera, porque Piñera era un delincuente, pues, weón. Toda la vida vinculado, weón.
Delincuente, toda la vida vinculado a delitos de cuello y corbata. Este weón no usa corbata. Es más, no tiene ni cuello, me encanta. Me representa. Decían que cómo va a ser presidente si no tiene hijo, weón, no tiene hijos. ¿Sabéis que él tiene un hijo? Bachelet. Que no tiene título, oye, el Boris no tiene título. Me da weá. Yo tengo título. Te presento mi oficina, weón. Sí. Igual hay cosas de este gobierno que me gustan. Por ejemplo, que es un gobierno joven. Tú miráis la moneda y al fin veis gente ahí que se viste como uno. Antiguamente los ministros eran puros caballeros paltones, con chaqueta, con saco. Ahora, este hueón podría ser Ceremi, ¿cachai? ¿Cómo está, intendente? Sí. Igual debo reconocer que a veces hecho de menos. Me da risa que te ríes. Es mucho más fácil criticar al presidente cuando te cae mal. A este otro weón tengo que andarlo defendiendo. ¿Se acuerdan cuando se bajó de un auto con la camisa afuera, el mamarracho? ¡Qué vergüenza! Decían que parecía un mamarracho. Yo decía, weón, ¿cómo pueden decir eso al presidente de la un mamarracho. Y este chicopete de Ñuñoa, weón, ¿dónde salió? Y esto ya es un cagüín mío, esto no salió en ninguna una tinca mía, no. A mí me da la sensación de que la polola quiere puro terminar con él y no sabía cómo decírselo. Como que no les da. Sí, porque puta, las mujeres dan señales. Si te deja los vistos, si cambia la foto de perfil, se renuncia al cargo de primera dama cuando tú eres presidente de la República, amigo, date cuenta. Sí, pero ¿sabes qué? Aunque terminaran, yo creo que al Boris le iría a la raja al Tinder. Porque por último es una buena anécdota, ¿no? Es como, amiga, ¿qué hiciste el fin de semana? Huevona, fui primera dama. Sí, el Boris soltero me lo imagino ahí, pero en todos lados. ¿Tú cachai que Boris debe ser el primer presidente de Chile que tiene una vida sexual activa durante su gobierno? ¿Vos creéis que Pato Elwin alguna vez, weón, ahí? Que Ricardo Laga, cambio el Boris, me lo imagino ahí en el patio de los cañones, weón, ahí. Los asesores diciéndole, presidente, pare, no, seguimos. Sí, y además el presidente es un hombre joven, le queda tanto por delante. ¿Qué edad tiene el Boris? 36, mira, pues un niñito, pues, weón. ¿Sabéis quién más tiene 36 años y ni se le notan? Miguelito. Weón, Miguelito tiene 36 años. Yo tengo 35, papi, con Miguel. ¿Se acuerdan cuando el año pasado Miguelito como que fue a un estadio y se puso a pelear con unos hinchas? Que lata ir al estadio a apoyar al equipo que te guste, que un weón te muerda la rodilla, no te parece. Ya lo habían echado una vez del partido de taca-taca, además. Mira, dejando todos estos chistes básicos de lado, pero muy buenos, ¿eh? Yo cuando vi esa weá dije que hay que mal. Muchas gracias. Sí, no. ¿Sabes que cuando vi esta noticia con Miguelito yo me alegré? Dije, ¿sabes qué? Me alegro que le haya pasado esta cosa, porque algo nos tenía que recordar que esta persona no es un niño. Bueno, estamos tan acostumbrados a verlo como un cabro chico. Yo mismo, ¿no? Cuando lo vi en la noticia, con los pacos, lo primero que pensé, cuando la mamá lo pide, le van a sacar la chucha. Le pegaban por llegar con un rojo, le van a sacar la chucha por mochero. No, bueno. Pero volviendo al presidente. No, que más encima, oye, para allá. Tengo un pelo de lengua. No, está ahí muy bien. Pero ¿sabéis qué? Da lo mismo. Porque yo me acuerdo que Piñera llegó a tener un 6% de aprobación y no pasó nada. Nada, weón. Y un 6% esa weá, así que un grupo, bueno, más gente pifió felo. ¿Cachai? Entonces, más encima de esas encuestas, weón, yo nunca creo ni una de esos resultados, porque todas esas encuestas tienen la misma precisión que esa encuesta con la que sacar la temperatura en el supermercado. De 42 pases, 21 está ahí el peque. Eso era el supermercado grande, porque los chicos tenían una vieja besándote la frente. Ahora tengo COVID, pues, señora. Sé que les voy a hablar de mi mamita mejor. Mi mamá es como todas las mamás en Chile. Mi mamá ve la jueza todo el día. Todo el día, güey. Mi mamá, y mi mamá no solo ve la jueza, mi mamá toma apuntes. ¿Cachai? Saca su cuadernito y anota. Así, hoy día la señorita Carmen Gloria me explicó cómo repartir herencia.
Lo que estaba hablando antes con la Pepi. Todos los abogados en la tele, la Gel, el viejo el sombrero, todo, la doctora Apolo, y le digo, pero mamá, esas leyes son de Estados Unidos, aquí ni aplican. ¡Cállese la boca! O a mi mamá cree que el artículo 1 de la Te Constitución grita, de Colombia Memochito. lo respeten. Mi mamita cree mucho en Dios. Pero de esa gente que todo te lo lleva a Dios muy rápido, así como, hoy que hace calor, sí, es que estamos en los últimos tiempos. Mi mamá además cree en el karma, pero un karma muy desproporcionado. Un karma que le conviene a ella, ¿no? Sí, pues. Sí, y si no le conviene, no es karma, es injusticia. Por ejemplo, cuando yo era chico, nosotros teníamos un perrito, el Pillín, un perrito que un vecino envenenó y el perrito se murió. Porque así funciona el veneno. Y nosotros sabíamos qué vecino era, pero no podíamos hacer nada, no teníamos evidencia, nada. Tiempo después, a este vecino lo atropellan. Cada vez que mi mamá lo veía cojeando en la calle, me decía, "Chica, chica". El karma. Dios castiga, pero no palo. Oh, pero weón. Yo decía, así funciona el universo, si haces cosas malas, te pasan cosas malas. Rígido, po, weón. Tiempo después me enteré que el que lo atropelló fue mi papá. Pero la weá. Más encima, por ejemplo, otro ejemplo, cuando yo era niño, mi mamá tenía un negocio, típico negocio bar donde compran pan, weón. El humorista de ayer andaba también ahí, que le gustaban los negocios bar, weón. Ahí estaba mi mamá, llorar, vendía weón, mi bebida, maquillaje ayuda. todo. Y un día llegó una vecina a comprar una caja de leche. Mi mamá se la vendió. La señora no alcanzó a llegar a la casa y se devolvió. Señora Norma, la leche me salió vinagre, cámbiamela. Y mi mamá, ¿cómo le va a salir vinagre? Esa no, tú estás buena. Y la señora, sí. Y mi mamá, no. Y ahí estuvieron discutiendo. Finalmente mi mamá cortó por lo sano, le cambió la leche. Ya, ahí tienes, chao. Años después mi mamá me dice, ¿voy a correr de la señora Erika? Ay, güey, las mamás son tan así, Dios mancia. castiga, pero no para los pelucas, la wea, mamá por la chucha. ¿Qué cosa? Por una ¿Esta? leche ni siquiera descremada. No, el señor trabaja de manera misteriosa. Yo creo que mi mamita es así, mi papá también. No sé si conocen la historia de mi padre, pero mi padre fue milico 25 años y después fue Ay, no, no empezó a subir el micrófono, güey, me va a reír. Básicamente mi Me voy a papá dejar más sordo. facho no puede ser, ya. O mi papá en el taxi tenía una calcomanía que decía Jaime Guzmán en mi copiloto. Jesús en la maleta. Rígido. Cuando yo nací en el año 1987. Pleno dictadura. Ahí en el hospital militar, de hecho, nací. Otro Chile, weón. De hecho, cuando nací, pegué el grito, el médico me dijo que ande llorando, Mari. No. Es que así era la homofobia en ese tiempo, era brígido, weón. Bueno, yo me acuerdo cuando yo era chico, la homofobia era tal que en mi colegio ni siquiera tenías que ser gay para que te wearan. Cualquier señal de poca masculinidad ya era razón suficiente. Uy, hace remolino en el taca-taca. Weón, ¿qué tiene? Uy, no le crece barba. Y yo en kinder, ¿cómo chucha regulo eso? Uy, anda de rosado. ¿Qué me iba a poner a explicarle a ese ignorante culiado lo que es el color salmón? Más me iba a huellar. Uy, se sabe los colores. Me acuerdo que tenía un compañero de curso, un imbécil, un verdadero saco de wea. Me acuerdo que una vez estaba paseando por afuera del pasillo en el colegio y este weón me empuja al baño mujeres. Y empieza, cachen el maricón en el living, weón, saliendo del baño mujeres. Pero weón, si vos me empujaste, anda y acusando como los maricones. Ya, andate a la chica. Qué bueno que se murió ese weón. El señor trabaja de manera misteriosa, pues weón. Así soy yo, compadre. En mi chiste los homofóbicos se mueren, ¿ah? Sí, señor. Hoy no sé si les conté, pero yo tengo una hija de 13 años. Puta, weón, ya debería ir saliendo yo. Matilda se llama ella. O Matilde, nunca supe bien, la verdad. Mati, ya una vez le dije. La Mati, dejémoslo en la Mati. Y ser padrastro no es Pues algo que le salga. pintan, ¿ah? Es que te caga la risa. Ser padrastro es otra cosa, pues, bueno. Me perdí, perdón. ¿Qué pasó? No, pues si no te sale el chiste no me lo soplí. No, que ser padrastro es otra cosa, pues, weón. Yo... Voy a ver el... Oh, esto es el sueño que siempre tuve. Estar en pelota y en blanco. No estoy en pelota, perfecto. Muchas gracias. Sí, ya. Dejémoslo hasta acá nomás, chiquillos. Me reí harto. Calmado.
Que esto no se vea, que me retaron, güey. Aquí. Esta otra escena, pero me sirve porque me quita la cámara al tiro. Y jalo el Holney. Yeah. Sí, sí, voy a hacer una raid. Ay, que soy hueona. No, sí estoy bien. Puta, pero no está ninguno de ustedes, po. Ya, le voy a hacer una raid al... ¿Cómo se llama este chiquillo? ¿Dónde está? Aquí está. Ah, pero está dibujando. No. Ya váyanse donde la Kessenmon. Los voy a mandar para allá. Quítame panita, Haruquita. Gracias. Cuídense, chiquillos. Nos estamos viendo. Los quiero muchísimo, muchísimo. Y... pásenla bien cuando jueguen. Cuando jueguen, ¿ya? Les mando un abrazote gigante, ¿ya? ¿Dónde están? ¿Dónde están? A ver si... Chao, chiquillos, que estén bien. Chau, chau. Pero calmado, la raid, weón, la raid. ¡Ah! Ahí está. Ya. Que estén bien, chiquillos. Chau, chau. Te quiero mucho. Chao, Pepi.